al 100% a las consignas. Con el aula 5 ya lo hablamos, esto va más que todo para la 10. Si yo en una pregunta les digo, según su percepción, ¿qué es tal cosa? Lo que me interesa a mí es saber cuál es su percepción sobre tal cosa. Por ejemplo, si les pregunto qué es la policía, según su percepción, y ustedes me hacen un análisis del origen de la policía, del modelo de policía que existe en todo el mundo, del origen de la policía que existe en otras galaxias, en lo que se les ocurra, y no me dicen qué es para ustedes o cuál es, según su percepción, la policía, entonces como que la pregunta va a estar medio, no va a estar bien, por más como les digo, que me escriban 50 hojas sobre el origen, la evolución, y no me dan su percepción, y así con la mayoría de las preguntas, ¿tá? Esto pues también para el aula 10, en los exámenes, no va a ser esto de la percepción de ustedes, o qué creen acerca de, que en cierto modo también se deja librado al criterio de cada uno. Van a ser preguntas objetivas sobre el material de estudio que tienen, ¿está? Para evitar confusión y decir, bueno, pero en un examen, ¿cómo va a evaluar mi percepción?, etcétera. Van a ser preguntas netamente objetivas. Otra cosa que le voy a recalcar, he visto que han copiado y pegado mucho de internet. Incluso varios trabajos de distintas aulas y de distintas burbujas tenían los mismos ejemplos con la misma descripción de los ejemplos. Entonces digo, bueno, me fijo y hay varias páginas de internet en las que uno pone institución informal y le sale un banco con la descripción, todo el mundo escribía la misma descripción que salía en la página de internet. No es lo recomendable que copien y peguen, pero si lo van a hacer, aunque sea tomen la precaución de no copiar y pegar textualmente, y si lo van a hacer, también tomen la precaución de, aunque sea, modificarle algo. Esto no se los tendría que decir, pero ya somos grandes y sabemos. Todos en algún momento hemos copiado y hemos pegado, pero aunque sea traten de modificarle algo, cosa que no sea tan evidente. Incluso hay uno o dos trabajos que han copiado y pegado cuando les preguntaba algo acerca de la policía y me han dado definiciones que salen en internet sobre otras policías que siguen otros modelos de otros países. Entonces, aunque sea, si van a copiar y pegar, como les digo, aunque sea, lean y no copien y peguen textualmente y modifiquen algo que no sea tan evidente. Perfecto. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿No? Perfecto. La idea de esta materia es, primero, centrarlos y ubicarlos para que ustedes sepan dónde están parados y dentro de qué institución o dentro de qué organización o dentro de qué se encuentran en este momento, ya sea como estudiantes, como aspirantes y futuros policías. Para saber esto, en algún momento les hablaron de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, de la diferencia, cuáles son de una, cuáles son de otra. ¿Sí, no? Sí, señor. No, bueno, a nivel, como sabrán, somos un país federal. El hecho de que seamos un país federal quiere decir que existe un orden, un poder nacional y existen poderes provinciales. Todas las provincias son autónomas, el gobierno nacional es un gobierno soberano, un poder soberano, es decir, que por encima de este gobierno no hay nada. El hecho de que las provincias sean autónomas quiere decir que están facultadas para poder darse sus propias instituciones, siempre y cuando no sean contrarias a lo establecido a nivel nacional. En este sentido es que surgen a nivel provincial lo que se conoce como fuerzas de seguridad. A nivel nacional también existen fuerzas de seguridad, pero a nivel nacional existen también fuerzas armadas. Dentro de las fuerzas armadas nos encontramos con el ejército, la fuerza aérea y la Armada Argentina.
existen a nivel nacional únicamente porque la función fundamental que cumplen las Fuerzas Armadas es la de proteger la soberanía de la nación. Dijimos que nuestro país es un país soberano a nivel nacional. Las provincias son autónomas, pero no soberanas. Entonces existen estas fuerzas armadas que se encargan de proteger la soberanía nacional. Pero también existen fuerzas de seguridad a nivel nacional. Como fuerzas de seguridad a nivel nacional tenemos la Gendarmería, tenemos Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y, se me está olvidando, la Policía Federal Argentina. Cada una responde a determinadas jurisdicciones. Entonces, mientras tanto, las Fuerzas Armadas les corresponde proteger la soberanía del Estado hacia afuera, en principio, las fuerzas de seguridad le corresponde proteger la seguridad interior del país. Por eso es que cuando se empieza a hablar del ejército, por ejemplo, el ejército en las calles, el ejército dentro del territorio, es donde empieza a haber un montón de críticas de un montón de sectores, porque básicamente no es la función del ejército la seguridad interior, sino que es la protección de la soberanía, es decir, desde los límites hacia afuera. Entonces, a nivel nacional, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad. Fuerzas Armadas porque es un Estado nacional soberano, por eso es que no existen a nivel provincial. Como las provincias son autónomas, se pueden dar sus propias instituciones. Como no son soberanas, no se pueden dar fuerzas armadas, pero sí se pueden dar fuerzas de seguridad. Es lo que sucede en el caso nuestro. Así como a nivel nacional existen fuerzas de seguridad nacionales, a nivel provincial existen fuerzas de seguridad provinciales. Nosotros, la Policía de Córdoba, somos una fuerza de seguridad provincial que se limita y se circunscribe únicamente dentro del territorio de la provincia de Córdoba, a excepción de jurisdicción federal o militar, porque en esos casos le corresponde a las fuerzas de seguridad nacionales, federales. ¿Está? Esto está acá. Va quedando claro esto de fuerzas de seguridad, fuerzas armadas nacionales, provinciales. Perfecto. Ahora bien, hemos hablado, siempre habrán escuchado de la institución policial, de la institución que se les ocurra, de la institución de salud, de la institución de educación, de la institución que sea. Ahora bien, tenemos que saber primeramente qué es una institución. Básicamente, una institución, primer comentario, hay una definición que sale encuadrada en el apunte ese que tienen, que no se corresponde con lo que es una institución, que dice algo así como que es un sistema de valores, de creencias, un cuadrito que sale. Eso no es una institución, está mal. Sí, en los párrafos siguientes, creo, del apunte, ahí sí más o menos sale bien lo que es una institución. ¿Por qué digo que no? Porque un sistema de valores o de creencias puede ser cualquier cosa y no corresponde a lo que en realidad es una institución, que ya vamos a ver qué es y por qué un conjunto de valores y de creencias no lo es. Una institución es una forma de organización social, humana, que puede ser de índole público o privado, que tiene que cumplir una determinada función en la sociedad y que obedece a determinadas normas, y dentro de su estructura hay roles que tienen que respetarse, todos atinentes que cumpla la función con esta institución. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Cuáles son las características? ¿Qué es lo que tiene que tener algo para ser una institución? Tiene que ser una organización humana, una organización social, tiene que cumplir una determinada función. Esta función va a surgir a partir de una necesidad social,
Dentro de toda institución existe una serie de normas, una serie de reglas, que fue una de las preguntas que les hice, las reglas formales o informales, que ya lo vemos. Dentro de esa institución existe una serie de roles, generalmente están todos jerarquizados, existe una orden de prelación entre estos roles, y como les dije, tienen que cumplir una determinada función. ¿Tá? Entonces, un conjunto de valores, de creencias y de pensamientos no cumple con estas características que son propias de una institución. Puede existir un montón de valores y de creencias, pero no cumplir ninguna función dentro de la sociedad. ¿Se entiende? Ahora bien, esto sería así a grosso modo, de manera abstracta, que es una institución. Una organización social que puede ser pública o privada, según de qué orden dependa, que cumple una función, que tiene normas y que tiene establecidos roles dentro de sus integrantes. Ahora bien, toda institución siempre surge a partir de una determinada necesidad. La institución policial surge porque en algún momento surgió la necesidad en la sociedad de proteger los bienes, los derechos y todo lo que tenga que ver con la población. En su momento, cuando existió la necesidad de curar a la gente, de sanarla, surgió la institución de la salud. Cuando surgió la necesidad de educar, de alfabetizar a la gente, surgió la institución de la educación. Entonces siempre surge a partir de una necesidad. La institución, cuando existía la necesidad de la gente de reunirse para practicar algún deporte, para realizar alguna actividad recreativa, surgieron las instituciones de los clubes. ¿Ah? Entonces siempre surge a partir de una necesidad social, la institución. Ahora bien, según cómo surja, según cómo esté establecida en un momento, la institución va a poder ser una institución formal o una institución informal. También les pregunté esto, la institución formal es aquella que surge de algún cuerpo normativo que la crea. ¿Ah? Puede ser una ley, puede ser un decreto, puede ser una ordenanza, puede ser un régimen interno. Tiene que tener algún cuerpo legal que la cree y que le dé sustento. Por ejemplo, nosotros, la policía, somos una institución formal porque en su momento fuimos creados mediante un decreto del Poder Ejecutivo, que ya lo vamos a ver, tenemos 2 leyes que nos rigen, un régimen interno, etc. Las escuelas son una institución formal porque existe una ley de educación que las crea, que les da formalidad, que le da un régimen interno, etc. Los hospitales igual, los bancos, etc. Las universidades, la ley de educación superior. Cuando surge algún cuerpo normativo, un orden legal que las crea, son instituciones formales. Cuando no existe este cuerpo normativo, este orden legal que las crea, sino que surgen a partir de usos, costumbres, hábitos, nos encontramos frente a instituciones no formales o instituciones naturales. ¿Tá? Ambas, tanto las formales como las informales, significan lo mismo, que era esto que vimos, la organización social, público-privada, que cumple determinado rol en la sociedad, que surge a partir de una función, que tiene en sus integrantes roles y que está sujeta a determinadas normas. ¿Ah? Tanto una escuela como la familia, por ejemplo, que la familia es el típico ejemplo de una institución informal. Dentro de la familia existen roles. ¿Ah? El rol que tenemos como padre, el rol que tenemos como hijos, como nietos. ¿Ah? Y siempre existe jerarquía en los roles. En una iglesia, salvo la católica, también existen roles.
del que da el que es el pastor o el nombre que tenga, los integrantes, etcétera. En un noviazgo existen roles, cumple una función el noviazgo, ¿tá? Pero no tiene ningún cuerpo legal que los haya creado. ¿Se entiende? Entonces, esta es la diferencia fundamental entre una institución formal y una institución natural o no formal. Va quedando claro, hasta acá, ¿no? Hasta acá es fácil. Ahora bien, dijimos entonces que dentro de toda institución, como organización social, pública o privada, que tiene normas, que existen roles, estas normas pueden ser de carácter formal o pueden ser de carácter informal. ¿Tá? Las normas de carácter formal, al igual que la institución formal, es cuando están escritas en algún lado. Ese algún lado puede ser una ley, puede ser un decreto, también puede ser un régimen interno que tenga cada institución. No necesariamente tiene que ser algo que sirva para todas. En el caso nuestro tenemos un régimen interno que se nos aplica pura y exclusivamente a nosotros, los policías. Ese régimen interno que tenemos nosotros no lo tienen los médicos, los maestros, un club, un banco, no lo tienen. Entonces, esas normas que hay dentro de una institución van a ser formales cuando estén escritas en algún lado, ¿tá? Y van a ser informales cuando no estén escritas en algún lado, pero que de algún modo se las tenga que cumplir, porque si no vamos a sufrir algún tipo de sanción. Ejemplo, en el caso nuestro, el hecho cuando ustedes están en el aula, ¿por qué se paran? Por ejemplo, cuando entra un docente. ¿Creen que eso está escrito en algún lado? Que cuando un docente ingresa al aula, alguien se tiene que parar, o perdón, ustedes se tienen que parar. No está escrito en algún lado eso. Sería por respeto, sería, ¿no? Claro, pero más que por respeto es por temor a sufrir algún tipo de sanción. Porque si ustedes están en su casa... Señor. Sí. Pedir el parte también sería una norma informal. No sé lo del parte si está en el reglamento interno de la escuela. Sí sé que el pararse no. Por ejemplo, otro ejemplo, que usen todos el barbijo de color negro. Eso no está en ningún lado tampoco. Pero si un día ustedes caen con un barbijo floreado, y seguramente que algún tipo de coerción van a ejercer sobre ustedes, sin lugar a dudas. ¿Ah? ¿Por qué le dicen señor a los hombres y le dicen femenina a las mujeres? Perdón, señor u oficial a las mujeres. ¿Por qué no oficial a todos? ¿O por qué no señor y señora? Por ejemplo. Entonces, sí. Si hablamos de estas normas informales que ustedes cometen y ponen el ejemplo el barbijo, tengo entendido que está escrito que el policía debe vestir un uniforme por mantener una uniformidad en la institución. Sí. Si lo solicitan el barbijo negro, para todos igual, ¿no influye que sea formal también esto de que nos piden eso? No, porque lo que sí es formal, que el pantalón sea azul y la chomba sea azul, porque está escrito en algún lado, donde decía algo en la ley personal. ¿Ah? El tema del barbijo es algo reciente, no hay un orden escrito que diga el barbijo tiene que ser negro, el barbijo tiene que ser azul. Si existiera alguna modificación a esa ley personal o algún memorándum interno o algo escrito que dijera todos tienen que usar este barbijo, sí sería formal. Perfecto. ¿Se entiende? Sí, señor. Entonces, esto me sirve para lo siguiente. La mayoría de las reglas formales en algún momento fueron informales. ¿Tá? Sería un típico caso este ejemplo del barbijo. Si el día de mañana sale un memorándum donde dice que el barbijo tiene que ser de determinado color,
ya pasaríamos de una regla informal que no está escrita en algún lado a una regla formal porque está escrita en algún lado. ¿Tá? Sucede otro ejemplo, el caso del pelo de las mujeres. Había muchas mujeres policías que usaban el pelo suelto, que usaban el pelo, que se dejaban el flequillo, etcétera. Se veía, no tanto acá en Capital, sí en el interior se veía mucho. En ese momento prácticamente no se sancionaba a quien llevara el pelo de ese modo, en el caso de las femeninas. Pero eso era una regla informal, o sea, no estaba escrita en ningún lado. El año pasado salió una modificación de la ley de personal que dijo que las mujeres podían tener el pelo suelto. Lo mismo con el tema de los tatuajes. Hasta el año pasado no se permitían tatuajes, pero un montón de gente los tenía. ¿Tá? Verán ustedes un montón de policías que tienen tatuajes, pero porque era aceptado como una regla informal que el hecho de tener un tatuaje no te afectaba. Después pasó a ser una regla formal cuando salió un decreto y dijo sí se puede. Dentro de determinados parámetros se puede. Entonces queda claro esto de las instituciones, cuándo son formales, cuándo son informales, de las reglas, cuándo son formales y de las reglas, cuándo son informales. ¿Hay alguna duda hasta acá? No, señor. ¿No? Perfecto. Ahora bien, hay que ver cuáles son las características que tienen las instituciones. Esto sale bien detallado en el apunte que tienen, así que lo vemos rápido, después lo leen ustedes, no hay problema porque sale bien. En primer lugar dijimos que las instituciones siempre surgían a partir de una necesidad que existe en la sociedad. Entonces, la primera característica es que van a perseguir un fin. ¿Cuál es el fin que persigue la institución? Aquel para el cual han sido creadas. ¿Cuál es el fin para el cual han sido creadas? Según la necesidad social que hubo en ese momento. ¿Ah? La segunda característica es la de la permanencia. Las instituciones siempre van a seguir independientemente de quiénes sean sus integrantes. El día de hoy ustedes son aspirantes, el día de mañana son policías, de acá a 20, 30 años ya no son más pertenecientes a la policía. Sin embargo, la institución policial va a seguir existiendo. Con los maestros pasa lo mismo, con todas las instituciones pasa lo mismo. No depende de sus integrantes, sino que depende de la permanencia en el tiempo, independientemente de quiénes sean sus integrantes. ¿Tá? La tercera característica es que trate de uniformar conductas. Esto es básicamente para que la exteriorización de esa institución, para que quienes ven la exteriorización de esa institución identifiquen a sus miembros. Por eso es que la mayoría de las instituciones responden a un mismo uniforme, a determinadas conductas, hacen determinadas cosas, evitan hacer determinadas cosas, porque es como que la imagen o como que la institución tiende a unificar eso. Por ejemplo, la policía se viste de una determinada manera, los médicos se visten de otra, los maestros de otra, los integrantes de un banco se visten de una, a lo mejor los integrantes de otro banco se visten de otra, como para que la imagen que da esa institución hacia el exterior sea la misma, sea uniforme. Y finalmente, el tercer requisito es que toda institución necesita de instrumentos para poder funcionar, porque si existe una necesidad, la institución es permanente, pero no tiene cómo materializar esa función, esa necesidad, no tendría sentido. Entonces, estos instrumentos, estos recursos que tiene que tener una institución son materiales, humanos o ideales. Los humanos es la gente que está dentro de la institución y que cumple con los fines de la institución. De nada serviría de que exista la necesidad de la seguridad, de nada serviría de que exista la institución de la policía si no hay policías.
¿tá? De nada serviría que se tienda o que se quiera alfabetizar a la gente, de que existen un montón de escuelas, de que existen bancos, pizarrón y que exista todo y no existan maestros. ¿Tá? Entonces, necesariamente toda institución tiene que tener recursos humanos. ¿Qué es el recurso humano? La gente. ¿Tá? Los recursos materiales son los bienes. De nada serviría que una institución que persigue un fin, que es permanente, que tiene gente, no tenga bienes. De nada serviría que hubieran 1 millón de policías y de que no existieran armas, de que no existieran escuelas para formarlos, de que no existieran móviles, de que no existieran chalecos, que no existieran comisarías, jefatura, etcétera. Lo mismo con cualquier institución, con un banco, con una escuela, con la institución que se les ocurra. Y el tercer instrumento, el tercer recurso, el recurso ideal. ¿A qué hace referencia esto? Perdón que tome agua, pero toda la mañana estuve hablando, tuve una audiencia hasta hace rato y tengo la voz destruida. El tercer requisito entonces es el de los recursos ideales. Esto es el orden interno que va a tener cada institución. El que se va a encargar de establecer qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo se lo puede hacer, cuándo se lo puede hacer. Es decir, algo escrito. ¿Tá? En el caso nuestro, régimen interno. Si haces esto, te va a pasar esto, esto sí podés hacer, esto no podés hacer, tenés que entrar a esta hora, podés salir a esta hora, etcétera. Todo el régimen escrito que se le aplica a los integrantes de la institución. De nada serviría que tuviéramos 100.000 policías, 100.000 móviles, 100.000 motos, 100.000 chalecos, 100.000 pistolas y que los policías no fueran a trabajar. O que entraran cuando quisieran y que se fueran cuando quisieran. Lo mismo con los maestros, lo mismo con los hospitales, lo mismo con la gente de un club, lo mismo con cualquier institución. Si no hay algo que establezca el funcionamiento interno de esa institución, tampoco tendría sentido la institución. ¿Se entiende hasta acá? Perfecto. Señor, Sí, consulta. ¿Una obra social o un sindicato también sería como una institución? son instituciones, el sindicato tiene origen constitucional, ¿tá? Los sindicatos tienen su origen en la Constitución y todos los sindicatos se manejan de una determinada manera. Esa determinada manera es el régimen interno que tiene cada sindicato. Verán ustedes y se darán cuenta que no se maneja de la misma forma el sindicato de los colectiveros con el sindicato de las empleadas de ama de casa, ¿tá? Tiene que ver con otras cuestiones sociales, pero todos los sindicatos tienen determinadas pautas que son iguales para todos, ¿tá? Pero el régimen interno se lo da a cada uno por lo general, ¿tá? Pero son instituciones formales. En su momento, antes de que se le diera origen constitucional, eran una institución informal, porque era un grupo de empleados que se ponía de acuerdo y decía, no, estamos sufriendo un montón de perjuicios por nuestros patrones, tenemos que hacer algo para que se nos respete como trabajadores. Pero en su momento no existía algo que dijera, pueden crear un sindicato o un sindicato va a hacer esto. ¿Se entiende? Pero sí es una institución, un sindicato. Gracias, señor. Bueno, ¿quedó claro? Listo. Sí, señor. Entonces hasta acá el tema de las instituciones, que son, cuáles son sus características y los tipos. Ahora bien, nos tocaría pasar a la historia de la policía de Córdoba. Después leanlo. No es algo que me resulte o que yo lo considere importante para comprimirlo en esta clase. Después, si quieren, cuando tengamos más tiempo, lo hablamos. ¿Qué podemos sacar de la historia? Verán ustedes
cuando lean sobre la historia, cómo la policía surgió como una institución informal, como un grupo de vecinos que se ponían de acuerdo para hacer rondas de prevención y evitar la comisión de no solo hechos delictivos, sino de un montón de cuestiones sociales que eran mal vistas. Desde la gente que sacaba la basura a la calle cuando no le correspondía, o desde la gente que tiraba el agua a la calle. Surge como una institución informal, ¿tá? No tenía la creación mediante ningún orden legal, mediante ningún orden normativo. Esto dentro, como les digo, de lo que se le sale en la reseña histórica de la institución. Recién en el año 1860, el 16 de noviembre, sale un decreto del Poder Ejecutivo Provincial en el cual se dispone que la policía como institución, se creaba la policía y pasaba a depender del Poder Ejecutivo Provincial, ¿tá? Recién a partir de ese momento la policía pasa a ser una institución formal, ¿tá? Porque se le da la creación mediante un cuerpo normativo, en este caso mediante un decreto provincial. De toda la reseña, esto que les estoy diciendo, me interesa únicamente eso, que distingan cuando la policía era una institución informal, de 1860 para atrás, y cuando comienza a ser una institución formal, de 1860, del 16 de noviembre en adelante. Ahora bien, hasta el año 1970, la policía existía a nivel provincial y a nivel capital, a nivel interior y a nivel capital. Existía la policía capital y existían las policías de campaña, que se llamaba, ¿tá? Entonces, cada departamento de la provincia tenía su propia policía que respondía a un jefe por cada departamento, por cada localidad, o según el tipo de organización que tuvieran. Algunas policías estaban cada 2 departamentos, cada 3, o dentro de un departamento habían 2 policías. Y estaba la policía de capital, que era una sola que respondía a un jefe. Esto trae aparejo un montón de problemas, porque es como que existieran, es como decir en este momento la policía de Córdoba, la de Santa Fe y la de Chaco, ¿ya? Entonces cada uno respondía a un jefe, cada uno tenía sus propios órganos internos y cada uno tenía su propio orden y régimen interno, y no existía mucha colaboración dentro de las policías. Hasta que en el año 1970 se las unificó, ¿tá? Y a partir de ahí es cuando surge esto de la centralización en lo administrativo y la descentralización en lo funcional. Esto seguramente lo habrán leído en la ley o en algún momento se los habrán mencionado. Tiene que ver con esto básicamente. Descentralizar lo administrativo, es decir, que todas las policías que existían en su momento, la de capital y la del interior, las policías de campaña, pasaron a depender en ese momento de un solo jefe, que era el que se encargaba de regular y de unificar las conductas de todas las policías. Esto, por eso es la centralización en lo administrativo, ¿tá? Administrativamente, todo policía siempre depende de alguien. Ese alguien ya está establecido quién va a ser, y no como existía en su momento, que nunca nadie sabía de quién dependía, ¿tá? Y descentralización en lo funcional, porque si bien existe por ejemplo, una sola departamental general, una dirección general de departamental norte, está distribuida en toda la parte norte, valga la redundancia, de la provincia de Córdoba. Tanto alguien que trabaje en la departamental Tulumba, en Cruz del Eje o en Carlos Paz, siempre van a depender de un solo director general y no de distintos directores como era en su momento. Entonces se centraliza administrativamente en un órgano y se descentraliza en el territorio o en la jurisdicción que le corresponda a cada órgano. Ahora bien, entonces
Entonces, hasta acá el breve resumen de la policía cuando fue una institución informal, cuando pasa a ser una institución formal, y de la unificación en lo administrativo y de la descentralización en lo funcional. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es tratar de hacer un breve resumen sobre partes fundamentales de la Ley de Seguridad Pública. Entonces dijimos que toda institución tiene sus propias normas, que así como existen regímenes legales de las policías, de las fuerzas de seguridad a nivel nacional, lo existen a nivel provincial. A nivel provincial, la policía nuestra se encuentra regulada por dos normas, la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana y la Ley de Personal, la 9235 y la 9728. Así como nosotros estamos por esa ley, las fuerzas de seguridad nacional están por la Ley de Seguridad del Interior. Entonces, alguien quiere saber cómo funciona la policía de Córdoba, tiene que agarrar la Ley de Seguridad Pública y la Ley de Personal. Si alguien quiere saber cómo funciona la Gendarmería Nacional, se va a la Ley de Seguridad Nacional. ¿Tá? Entonces, en el año 2005 se sanciona la Ley de Seguridad Pública en su momento. ¿Tá? En el año 2005. En ese momento se concebía, antes que me olvide, el aula 10, después el BEDEL o cualquiera me manda un mail y le voy a mandar la ley actualizada, porque en los apuntes no sale. ¿Quién es? En los apuntes no sale todas las actualizaciones, en algunos sale la del 2007 y en algunos sale la del 2015, pero no sale la actualizada al día de la fecha. Bueno, entonces se sancionó en el 2005, y tuvo tres grandes modificaciones. En el 2015, cuando se cambió la concepción de seguridad, en su momento, en el año 2005, se concebía la seguridad como algo que le correspondía exclusivamente al Estado. A posterior se pensó y se dijo, no es el Estado el que le corresponde exclusivamente la seguridad, sino que es necesario para lograr tener seguridad que seamos partícipes todos, la ciudadanía en general. Entonces, a partir de ese año que se le cambia el nombre de ley y en vez de seguir llamándose Ley de Seguridad Pública, se comienza a llamar Ley de Seguridad Pública y Ciudadana, porque se considera la ciudadanía como una parte fundamental en materia de seguridad. Ahora bien, de acá podemos sacar una serie de conceptos. Por un lado, la seguridad, por otro lado, la seguridad pública, por otro lado, la seguridad ciudadana y por otro lado, la participación ciudadana, que ninguna de estas cosas son lo mismo. La seguridad es un concepto sumamente amplio que es básicamente la ausencia de daño o de peligro. ¿Ya? Esta ausencia de daño o peligro puede ser a nivel público, es decir, que nos afecte o que todos seamos parte de esa ausencia de daño o de peligro, o puede ser la ausencia de daño o peligro de un determinado grupo de personas. Entonces, cuando los recursos, cuando lo que se busca es brindar seguridad a todos, sin distinción de nadie, nos encontramos frente a la seguridad pública. Cuando esta ausencia de daño o de peligro se quiere lograr dentro de un grupo determinado de personas, nos encontramos frente a la seguridad privada. Así como existe una ley de seguridad pública, existe una ley de seguridad privada. Una está destinada a todos los integrantes de la sociedad y otra está destinada a determinados grupos dentro de la sociedad. Por ejemplo, la custodia de un country. La seguridad le brinda, la seguridad privada en ese caso le brinda esta posibilidad de la ausencia de daño o de peligro a los integrantes del country.
no a los vecinos de barrios aledaños, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, seguridad pública es cuando los recursos del Estado están destinados a la protección de todos los integrantes de la sociedad sin distinción, sin ningún tipo de distinción. Entonces, seguridad como concepto general, seguridad pública como una de las formas de lograr esa seguridad. Ahora bien, como les dije, hubo un cambio en esta concepción de seguridad, que en su momento se consideraba que se lograba lograr la ausencia de peligro o de daño en la sociedad únicamente a través del Estado. Por eso en su momento existía únicamente la Ley de Seguridad Pública, porque se decía, ¿cómo logro la seguridad? ¿Cómo logro esta ausencia de peligro de daño en la sociedad? Únicamente a través del Estado. Cuando se modifica la ley y se dice y se considera que la ciudadanía juega un papel preponderante en esto, es donde aparece el concepto de seguridad ciudadana, que es básicamente la participación de la sociedad en aras de lograr esta seguridad, esta ausencia de peligro de daño. Entonces, se dijo, no basta únicamente con los recursos del Estado, sino que necesariamente la población tiene que colaborar con el Estado para lograr este fin. ¿Cuál es el fin? La seguridad, lograr la ausencia de peligro o de daño en todos. ¿Tá? Después, va quedando claro hasta acá. Como les dije, estoy yendo muy rápido porque es comprimir dos clases en una, pero si tienen alguna duda me la hacen, ningún problema. Bueno, entonces, seguridad como concepto general. Dentro de la seguridad se va a desprender la seguridad pública y la seguridad ciudadana. La seguridad pública sigue estando exclusivamente a cargo del Estado. ¿Tá? La policía, como parte integrante de la seguridad pública, depende exclusivamente del Estado. La Fuerza Policial Antinarcótica y el Servicio Penitenciario dependen pura y exclusivamente del Estado. La seguridad ciudadana corresponde y el Estado tiene injerencia, pero no controla el 100% de lo que en materia ciudadana se haga. Después verán en la ley que existen un montón de figuras que se crearon legislativamente, pero que en la práctica no existen. Consejos interbarriales, consejos interdepartamentales, etcétera, que como figura legal son muy buenas, pero que en la práctica no tienen aplicación porque no existe un consejo de esos que ven en la ley. Que dicho sea de paso, esos artículos no los vamos a ver tampoco, pero se los voy a ir mencionando a medida que vayamos analizando la ley. Después, en el apunte vi que sale algo de participación ciudadana. ¿Tá? La participación ciudadana no es lo mismo que la seguridad ciudadana. La participación ciudadana es el involucramiento que tiene la sociedad en la gestión pública y poder participar en los procesos, en la toma de decisiones de la gestión pública, en aquellos actos que vayan a repercutir en sus vidas. ¿Tá? Una forma en la cual participa la ciudadanía, una de las formas de participación ciudadana es la seguridad ciudadana. ¿Tá? ¿Por qué? Entonces, participación ciudadana como algo general. Cuando la ciudadanía se presenta y corta una calle, entonces, no sería. Cuando hay una audiencia pública, por ejemplo, entonces están por cortar una montaña porque quieren hacer un camino. Es algo que va a repercutir en la vida de la población que existe cerca de esa montaña. Una de las formas de participación ciudadana es la audiencia pública en el caso de los desmontes, por ejemplo, en el caso de minería también. Entonces, así como la seguridad repercute en la vida de la población,
una de las formas de participar en esa toma de decisiones sobre aspectos que involucran la vida de las personas es la participación en la seguridad ciudadana. Pero quiero que les quede claro esto, no